Bienvenidos a este nuevo video dedicado a los contenidos de la unidad número 1 del programa de la asignatura Algoritmo y Estructura de Datos, o AED, para su ciclo 2020. Este video está soportado en el tratamiento de los temas de la ficha número 2 que hemos preparado para esta materia y que se orienta al estudio de problemas de tipo simple que pueden resolverse utilizando lo que se conoce como estructuras secuenciales de instrucciones. Y vamos a dar aquí unas breves definiciones básicas de algunos conceptos fundamentales antes de continuar. Nos interesa en este momento marcar la diferencia entre lo que se entiende por un problema simple en contraposición a un problema compuesto. Un problema simple es aquel que no admite o no justifica ser descompuesto en subproblemas menores, en oposición a los problemas compuestos, que son muy comunes y que son aquellos que sí admiten dividirse o descomponerse en problemas menores. En un ejemplo muy sencillo, supongamos que se nos pide, dado un conjunto de números, buscar el menor de esos números y una vez que lo hayamos encontrado, calcular para ese menor cuál es el valor de su cuadrado o su cubo. Claramente ese problema admitiría ser dividido en dos subproblemas. Uno de esos subproblemas consiste simplemente y únicamente en encontrar el menor de los números del conjunto, y el otro subproblema consiste más sencillamente en, dado el menor que ya obtuvimos, calcular el cuadrado y el cubo. Un problema simple es aquel que por su lógica interna no justifica o no admite ser descompuesto en subproblemas menores. En sí mismo ya constituye un problema indivisible. Por otro lado, entendemos por instrucción simple lo que en la ficha anterior, por ahora, hemos definido como una instrucción primitiva para gestión de variables en un lenguaje de programación. Por ahora consideraremos únicamente en el mundo de las instrucciones simples a la instrucción de asignación, que en Python hemos visto que permite además crear una variable si la misma no existía, la instrucción de carga por teclado, mediante el uso de la función input, que hemos analizado en la ficha y en los videos anteriores, y la función de visualización por pantalla, la función print, que hemos también comentado. A este conjunto lo llamaremos conjunto de instrucciones simples. Y básicamente entendemos que una estructura secuencial de instrucciones simples es una secuencia de instrucciones simples, como las que acabo de mencionar, escritas una debajo de la otra y ejecutadas en el orden en el que aparecen de arriba y hacia abajo. Problemas simples, es decir, que no admiten ser divididos en subproblemas menores, que pueden resolverse mediante una secuencia de instrucciones simples, una debajo de la otra, son los que nos interesa analizar en este video y a todo lo largo de la ficha número 2. El esquema gráfico de una estructura secuencial de instrucciones simples podría ser el que se ve en este momento en la placa. Una instrucción simple, una debajo, una debajo, una debajo, y esto podría ser una carga por teclado, realizar una suma y asignarla en una variable, realizar un producto y asignarlo en una variable, mostrar en pantalla alguno o todos los resultados obtenidos, etc. Si uno visualiza mediante un tipo de gráfico que se conoce en general como diagrama de flujo y que veremos después, lo que se entiende por una estructura secuencial de instrucciones simples tiene un aspecto o un esquema como el que se puede ver en esa gráfica. Como dije, nos interesan en este momento aquellos problemas simples que se pueden resolver exclusivamente en esta etapa de nuestro cursado
en base a estructuras secuenciales de instrucciones simples. Como se trata de resolver problemas, y aquí no importa si se trata de problemas simples o de problemas compuestos, esencialmente lo que tenemos que hacer es recordar que un problema se resuelve en base a la aplicación de un algoritmo. Un algoritmo es la secuencia de pasos que, partiendo de los datos que se supone que nos dan, nos permite arribar a los resultados que nos han pedido. Y en ese sentido, un algoritmo está basado en un esquema de bloques como el que podemos ver en este momento en la placa. Partimos de ciertos datos que se supone que nos dan, aplicamos sobre esos datos ciertos procesos o instrucciones o pasos, y a partir de haber aplicado esos pasos obtenemos los resultados que se nos pidieron. Para resolver un problema necesitamos un algoritmo, y para el planteo del algoritmo conviene que quien piensa en la solución, piensa en el algoritmo, simplemente ponga en claro sus ideas haciendo lo que llamamos una etapa de análisis previo o una etapa de comprensión del problema, en el que el programador o la persona que intenta resolver el problema simplemente pone en claro sus ideas. Lo típico cuando uno intenta plantear un algoritmo y dado el enunciado del problema que está enfrentando, es que esa persona intente primero identificar cuáles son los resultados que le están pidiendo, simplemente identificarlos a esos resultados, porque la identificación de los resultados le está marcando de alguna manera el rumbo a seguir o los objetivos que tiene que cumplir. Antes de empezar a caminar es bueno saber a dónde queremos ir, y por eso entonces antes de intentar plantear cualquier secuencia de pasos, bueno es que sepamos a dónde deben conducirnos esos pasos. Identifique con claridad los resultados pedidos. Si se puede a cada uno de los resultados pedidos que uno identifica, ya asignarlo, ¿sí? o ya identificarlo con un nombre de variable, y si es posible ya dejar claro de qué tipo sería el resultado que a uno le pidieron. Cuando tenga claro qué resultados le están pidiendo cumplir, identifique con la mayor claridad posible los datos de los cuales parte y que de alguna manera están implícitos en el enunciado. Y de nuevo aquí, la idea es, bueno, los datos nos fijan el punto de partida desde el cual arranca nuestro algoritmo, nuestra solución, y para cada uno de estos datos también sería importante que quien está intentando plantear el algoritmo asocie a cada uno de los datos que ha determinado un nombre de variable e identifique qué tipos de datos podrían estar implicados aquí. Y finalmente, una vez que ha dejado claro a dónde quiero ir y desde dónde estoy partiendo, diseñe los procesos que permiten pasar de los datos que ya identificó a los resultados que se le están pidiendo que obtenga. Para ayudarnos a realizar este diseño de procesos, existen algunas herramientas. Cuando el problema es un problema complejo y de lógica no directa, existen, como decimos, algunas herramientas que permiten ayudar a quien plantea el algoritmo a poner más en claro la lógica del algoritmo o la estructura lógica del mismo, y esas herramientas las vamos a ver después. Se conocen como diagramas de flujo, algunas, y pseudocódigo, las otras. Pongamos un ejemplo de aplicación de lo que acabamos de explicar en la práctica. Vamos a suponer que se nos presenta un problema muy sencillo como el que aquí exponemos, ¿no? Se nos dice que se conocen los valores numéricos de los tres lados de un triángulo. Aquí podemos asumir que los valores que nos van a dar efectivamente constituyen los tres lados de un triángulo, y no tenemos que andar verificando si se cumplen las reglas o no para que esos tres valores constituyan un triángulo. Asumimos que son correctas. ¿Qué se nos pide? Calcular y mostrar el valor del perímetro de ese triángulo. Cuando se nos plantea un problema de este tipo, siempre vamos a suponer en este contexto que lo que se nos está pidiendo es que finalmente produzcamos un programa, en nuestro caso en Python,
que sea capaz de tomar desde el teclado los datos que nos dicen que nos van a dar, aplicar sobre esos datos los pasos, fórmulas, instrucciones o tareas que hayamos decidido que deben aplicarse y en función de esos pasos obtener los resultados que este enunciado nos está sugiriendo que obtengamos. Y una vez obtenidos esos resultados, nuestro programa debe mostrar esos resultados en la pantalla del computador. Eso es lo que nosotros en este contexto entendemos por resolver un problema. Analícelo, identifique los resultados, identifique los datos, diseñe los procesos y convierta eso en un algoritmo planteado en Python para que una computadora lo pueda ejecutar. En nuestra fase de comprensión del problema, lo primero, fase de identificación de componentes, ¿sí?, que van a intervenir en el algoritmo, lo primero que sugerimos es que intente en ese enunciado, con toda precisión posible, identificar qué es lo que le están pidiendo que calcule como resultado. Si leemos ese enunciado con detalle, podemos observar que nos están pidiendo claramente calcular el perímetro del triángulo. Es el único resultado que nos están pidiendo que calculemos. El perímetro del triángulo, cuando lo tengamos, podemos asumir que lo guardaremos en una variable. Y a esa variable, ya no más, en esta fase de identificación de componentes, estamos asumiendo que lo asignaremos a ese valor en una variable que llamaremos simplemente P, como abreviatura de perímetro. Y como asumimos que estamos trabajando en un concepto de geometría elemental y que los valores de los lados de un triángulo no tienen por qué ser siempre números enteros, asumimos que el perímetro también será un número no entero, o en este caso un número en coma flotante. Todavía no estamos programando nada, simplemente estamos poniendo las fichas en claro sobre la mesa. Una vez que hemos identificado el resultado o resultados que se nos piden, el siguiente paso es identificar con claridad, a partir del enunciado o del planteo o de la especificación, cuáles son los datos que se supone nos van a dar. Y de nuevo, ese enunciado tan simple nos dice con claridad que se conocen los valores de los tres lados de un triángulo. Eso, en un problema de este tipo, siempre debe entenderse como: señor programador, los tres valores de los lados del triángulo son datos que deben ser cargados desde el teclado. Asumimos entonces que nos van a dar esos tres datos y los vamos a llamar respectivamente L1, L2 y L3. Las variables en las cuales guardaremos esos datos se llamarán así, y también asumiremos que serán variables de coma flotante. El proceso que permite pasar de los datos a los resultados en este sencillo problema también es directo. Es simplemente saber cuál es la fórmula para calcular el perímetro de un triángulo conocido de los lados. El perímetro no es otra cosa que la suma de los valores de los lados, no solo de un triángulo, sino de cualquier figura con la que nos estén pidiendo que trabajemos. Si conocemos el valor del lado 1, el lado 2 y el lado 3, sumamos los tres y el resultado es el perímetro que nos están pidiendo que calculemos. Observen que en el proceso que estamos planteando allí, estamos escribiendo una fórmula y esa fórmula es todo lo que nos hace falta para pasar de los datos a los resultados. Pero en problemas más complejos o de lógica más profunda, obviamente podría ser necesario aplicar todo un conjunto de instrucciones e incluso dividir el problema en subproblemas menores antes de llegar a el valor final de la variable P donde vamos a guardar nuestro resultado. En este caso la cosa es muy sencilla. Muy bien, habiendo identificado qué será el resultado, cuáles serán los datos y básicamente cómo haremos para pasar de los datos al resultado, lo que sigue es intentar plantear el algoritmo, que en este caso, como es muy simple y muy directo, sin más trámite, lo haremos directamente como un programa en Python, o también como lo que se conoce como una script o guión en Python, ¿sí? Un programa completo basado en esos elementos que acabamos de identificar en Python, y en el orden lógico correcto podría verse
como estamos indicando allí. Las tres primeras instrucciones proceden a la carga por teclado de los valores de los lados del triángulo y constituyen lo que hemos llamado el bloque de datos de nuestro algoritmo. La cuarta instrucción procede al cálculo del perímetro aplicando la formulita que determinamos instantes atrás y asignando el resultado en la variable p. Y en la última instrucción estamos mostrando los resultados a través de una simple llamada a la función print. Ahí tenemos un programa formalmente completo en Python, al que técnicamente ya no le falta nada para estar listo para ser cargado en un computador y ejecutado de manera automática por él mismo. Y justamente, como lo que queremos ahora es que el programa sea ejecutado completamente y en forma automática por un computador, no lo vamos a hacer a través del shell de comandos de Python, que nos llevaría en principio a hacerlo línea por línea, sino que lo vamos a hacer en el IDE que conocemos como PyCharm, que vamos a utilizar a lo largo del cursado de la materia. Nosotros les hemos dejado en el aula virtual un video en esta misma serie, un video breve, en el cual les estamos explicando cómo hacer para crear un proyecto en PyCharm. Dentro de ese proyecto crear un archivo fuente para escribir el programa y ejecutar ese programa. Pero aquí vamos a ver brevemente los pasos en el contexto de este mismo video para darle continuidad. Para mostrar cómo hacer eso, simplemente en este momento voy a interrumpir brevemente la presentación y voy a salir a mi escritorio para mostrar que la ejecución de PyCharm se puede hacer yendo al botón inicio de Windows si es que están trabajando con Windows. En mi caso yo tengo ese programa ya directamente listo en la lista de tareas inicial, así que lo único que debo hacer es clic en ese lugar para que el programa se cargue, y si no, lo único que tienen que hacer es buscarlo en el grupo de programas que corresponde a JetBrains, y allí adentro tienen los programas de esa firma, entre los cuales está PyCharm Edu en mi caso. Cuando allí pulso Enter para que el programa se cargue, el programa efectivamente se carga. Yo acá lo había hecho con anterioridad para no perder tiempo, y en esta pantalla de bienvenida que se carga aquí podemos ver que tenemos la opción de crear un proyecto nuevo o abrir uno que ya hayamos hecho con anterioridad. Le vamos a decir que quiero crear un proyecto nuevo. Los proyectos, a menos que uno especifique otra cosa, se graban en una carpeta previamente definida, que en mi caso es PyCharm Projects. A esto lo vamos a llamar, por ejemplo, ahí tiene lo que tenemos que hacer allí es especificar cómo queremos que se llame el proyecto que vamos a desarrollar. Y lo que hay que entender aquí es que un proyecto no es otra cosa en última instancia que una carpeta que se graba en algún lugar del contenido de nuestro disco. Supongamos que el proyecto vamos a llamarlo modelo, por poner un nombre cualquiera, y tenemos que asegurarnos que la línea que indica Project Interpreter esté convenientemente configurada, indicando algún programa Python que esté instalado en nuestra computadora. En mi caso, yo tengo instalada la versión 3.8.2 de Python, y esa es la versión que en este momento está asumiendo PyCharm que debe aplicar para ejecutar el programa que yo vaya a hacer en este momento. Cuando presiono crear, el entorno se termina de cargar, y en este momento podemos ver que aquí en la parte izquierda tenemos el proyecto que se ha creado llamado modelo. Para crear un archivo que me permite escribir el programa que nos está interesando, simplemente hacemos clic derecho allí y en la opción New elegimos Python File. Una vez allí, nos está pidiendo que digamos qué nombre queremos que tenga ese programa, ese archivo que estamos por crear. Lo vamos a llamar programa 1 para simplificar y damos Enter. Al hacerlo, se abre el editor de textos para ese programa y lo único que tenemos que hacer es escribir el programa que nos interesa. Para eso yo lo que voy a hacer es, y para ganar tiempo, me voy a traer el programa que ya está escrito en la presentación y simplemente lo voy a pegar en este editor.
no hay errores visibles más allá de algunas recomendaciones de estilo que se nos están haciendo, no dejar blancos excesivos, etcétera, que ya lo veremos con el tiempo, no importa ahora. Y ese programa, así como está, detalle más, detalle menos, está listo para ser ejecutado. Pero no nosotros, instrucción por instrucción, dando enter después de cada una, sino directamente diciéndole a PyCharm que se lo transfiere a Python y Python lo ejecute como una unidad. Si están utilizando la versión edu de PyCharm, una vez que el programa está escrito, tienen allí una flechita verde a la izquierda que simplemente presionándola procede a la ejecución del programa. El programa se ejecuta en esta ventanita blanca que está debajo del editor, y lo que está ocurriendo en este momento es que se está ejecutando la primera de las instrucciones input, invitándome a que yo cargue el valor del primer lado. Lo hago. Luego se ejecuta el segundo input, invitándome a que cargue el valor del tercer lado, cosa que hago, y finalmente el tercero me pide el tercer lado que cargo aquí. Recuerden, no estamos controlando en este programa si los tres lados que estamos cargando efectivamente podrían constituir un triángulo o no, sino que solamente damos por hecho que sí lo hacen. Cuando presiono Enter, la carga de datos termina, el perímetro es calculado, L1 más L2 más L3, y guardado en la variable P, que constituye la variable de salida o resultado de nuestro programa. El print final muestra este resultado convenientemente en la pantalla. Como podrán observar, el programa fue ejecutado completamente y en forma automática por la computadora, sin tener que hacerlo nosotros instrucción por instrucción. En cuanto al programa en sí mismo, vamos a ver con el tiempo que se puede incorporar elementos que se conocen como elementos de estilo, que ayudan a que el programa sea más claro sin cambiar lo que el programa hace. Simplemente introduciendo elementos de estilo se puede hacer que cualquiera que lea este programa, por ejemplo un colega o un profesor, entienda mejor lo que ustedes han querido hacer, y si le toca a esa otra persona modificar o intervenir en el programa, lo haga con más sencillez. Por lo pronto, en un programa en Python se pueden incorporar lo que se conocen como líneas de comentarios. Una línea de comentarios es cualquier línea de texto que comienza con un numeral, y cualquier cosa que escriban a la derecha de ese numeral estará escrita allí, pero al ser ejecutado el programa será ignorado como si no estuviera. Es simplemente un comentario que uno escribe para aclarar un párrafo o aclarar un bloque o aclarar una instrucción. Ahí, por ejemplo, es normal que aquí escribamos algo como datos, y antes de la línea que constituye el bloque de procesos, escribir algo como procesos, y antes de la línea en la que se visualizan los resultados se puede agregar, sobre los efectos de ver cómo funciona esto, una línea de comentarios que diga algo como resultados. Pueden observar que una vez que el programa está escrito y ya fue ejecutado al menos una vez, puede que la flechita verde que utilizamos recién para ejecutar el programa ya no la tengan ahí arriba, pero sí la van a tener aquí abajo en la ventana de salida, allí a la izquierda. Desde esa flechita pueden ejecutar este programa tantas veces como quieran, una vez que terminó, para ver si algún cambio que hicieron provocó algún efecto. Aquí podemos volver a cargar distintos valores de datos, como estos tres que estoy intentando aquí, y observar que efectivamente se muestra el resultado, pero a pesar de que introdujimos algunas líneas a modo de comentarios, esos comentarios no impactaron en nada en el programa, en la ejecución del programa que acabamos de ver. Simplemente están allí como un elemento de claridad, pero no afectan al funcionamiento de nuestro programa. Vamos a volver aquí a nuestra presentación. Creo que se me ha cerrado, no, aquí la tengo. Y vamos a continuar en este momento con otro problema que vamos a resolver más o menos de la misma forma que indicamos recién. Otra vez, se nos pide que resolvamos este problema. En el contexto de este curso y de una materia de programación, eso significa que se nos está pidiendo plantear un programa
que permita cargar los datos que están indicados allí, aplicar sobre esos datos los procesos que nosotros diseñemos, obtener los resultados que nos piden aquí y mostrarlos automáticamente a través de un programa. ¿Qué nos piden o qué nos dicen? Se conoce la temperatura medida en 3 momentos diferentes para un depósito de químicos. Se nos pide calcular el valor promedio entre las 3 temperaturas, tanto en formato entero, sin decimales, como en formato real o de coma flotante, con decimales. Un rápido análisis de componentes nos lleva a darnos cuenta que aquí nos están pidiendo 2 resultados. En realidad nos están pidiendo el promedio 2 veces, pero en definitiva son 2 resultados. El promedio en formato entero, que cuando lo tengamos lo vamos a guardar en una variable prom1, que será de tipo entero, y el mismo promedio pero en formato real, con decimales a la derecha del punto, que guardaremos en una variable que en este momento diseñamos como prom2 de coma flotante. Son los 2 resultados que nos están pidiendo. Los datos que nos dan son las 3 temperaturas, que simplemente como para variar, porque el enunciado no lo especifica, vamos a asumir que se trata de 3 números enteros, como para que intervenga el tipo int implícito en nuestro programa. Vamos a llamar T1, T2 y T3 a las variables donde guardemos esas temperaturas, y el proceso que tenemos que aplicar no es más que calcular el promedio, pero a la hora de dividir, en una de las divisiones utilizar la doble barra, que como vimos en la ficha anterior, implica el cálculo de una división en términos de cociente entero, truncando los decimales, y aplicar a la misma suma de temperaturas, dividirla por 3, pero aplicando esta vez el operador de barra simple, que calcule la división real o división de coma flotante. Esto es el promedio directo. Tengo 3 temperaturas, me piden el promedio, es la suma de las temperaturas dividido 3. Lo que cambia es el operador para determinar si queremos el resultado como un cociente entero, con los decimales truncados, o el cociente con coma, con punto, y decimales a la derecha de la coma, con el otro operador. El programa completo para hacer esto, agregando algunos elementos de estilo, que comenté recién, podría verse así, y como verán ya es un poquito más elaborado y un poco más largo que el que utilizamos para el primer problema. El bloque de datos está claramente identificado como un comentario que dice títulos y carga de datos. Como elemento de detalle hemos agregado un print aquí que de alguna manera le avisa al usuario que trabaja con este programa lo que está por hacer, un título, y luego la carga por teclado de las 3 temperaturas, convirtiendo el valor cargado por input a un número entero con la función int. El bloque de procesos también está indicado con un comentario, y vean el detalle, para no tener que hacer la suma 2 veces y por una cuestión de comodidad, la suma se calculó y se guardó primero en una variable separada a la que llamé suma. Esa variable no estaba reconocida en el esquema de identificación de componentes de la placa anterior, pero no impide eso que el programador pueda declarar o utilizar cualquier variable que le haga falta cuando desarrolle el programa completo. Sí o sí me hacen falta las variables T1, T2, T3, prom1 y prom2, pero de ahí en adelante cualquier otra variable que el programador necesite obviamente la puede utilizar. Cuando la suma ya está calculada, simplemente la utilizamos para las 2 divisiones que siguen. Guardamos en prom1 la suma dividido 3, calculado ese cociente con el operador barra barra, que va a truncar los decimales, y luego en prom2 guardamos la misma suma, de nuevo dividido por 3, pero con el operador barra simple, para obtener también los decimales. Y en el bloque de visualización de resultados se muestran los valores obtenidos en las 2 variables prom1 y prom2. Observen que además, entre los distintos bloques que están indicados en este programa, hemos dejado una línea en blanco, como para que quede claro la diferencia en cuanto a dónde empieza y dónde termina cada uno de ellos, y eso hace que el programa sea más claro de leer y más claro de entender, no por un computador, sino por un humano.
La primera línea que ven en este programa no afecta en absoluto al trabajo. Es una línea técnica que, dependiendo de la versión de PyCharm que estén utilizando, puede llegar a aparecer de manera automática dentro de sus programas cuando ustedes crean un programa fuente o no. Si aparece, no se preocupen, es un detalle. Y si no aparece y no está, tampoco se preocupen porque no afecta en absoluto lo que va a pasar. Simplemente ahí está apareciendo una variable llamada author. Observen que tiene 2 guiones bajos y 2 guiones bajos de cada lado del nombre. Ese es el nombre de la variable. Y en esa variable Python, cuando se usa, espera que asignen una cadena de caracteres en la que se identifica el programador que ha creado este programa. Pero en lo inmediato esa variable podría no estar, no nos afecta en nada, y si está, tampoco nos afecta en nada más que en una cuestión de detalles de estilo. Igual que hicimos antes, vamos ahora a llevar este programa a PyCharm para verlo ejecutado desde allí. Bueno, en este caso estoy utilizando el mismo proyecto que utilicé para escribir el programa para el ejercicio o problema número 1. El proyecto sigue vigente, aquí se sigue llamando modelo, y dentro de ese proyecto está este programa que es llamado programa 1 con el cálculo del perímetro del triángulo. Pero yo ahora quiero escribir otro programa, y en este caso, tratándose de programas sencillos, puedo de hecho, que el programa que estoy por escribir se guarde dentro de este mismo proyecto. Para lo cual, simplemente vuelvo a apuntar con el mouse al nombre del proyecto, hago clic derecho, selecciono la opción New, y dentro de la opción New elijo otra vez Python File, porque vamos a crear otro programa dentro del mismo proyecto. Ahí, a este programa lo vamos a llamar programa 2. Y pueden ver que cuando lo hicimos, a la izquierda, formando parte del contenido del proyecto, ahora tengo el programa 1, que es el que hicimos recién, que ahí lo vemos, y el programa 2, que en este momento está en blanco. Y en la sección del editor, acá arriba tengo una lengüeta para el programa 1 que sigue ahí, y una lengüeta para el programa 2 que está en blanco. Aquí abajo está la última ejecución del programa 1, pero cuando ejecutemos el programa 2, esto se va a actualizar. Bueno, ¿qué vamos a hacer allí? Y bueno, voy a recurrir al mismo truco que recurrí recién, que es simplemente copiar el programa fuente para no perder demasiado tiempo. Lo vamos a buscar, y a este programa que vemos aquí, que en principio ya está listo para ser ejecutado, me lo llevo a PyCharm y aquí simplemente lo aplico. Pueden ver, ya están aplicados los comentarios y algunas cuestiones de recomendación de estilos, listo para que se ejecute, ¿sí? Véanlo en detalles. Aquí la primera línea que identifica al autor, el bloque de datos, el bloque de procesos y el bloque de resultados. Y en este momento este programa está listo para su ejecución. Cuando presiono la flecha verde, comienza a pedirme los valores de las temperaturas. Supongamos que ahí cargo un 25, supongamos que aquí cargo un 32 y que aquí cargo un 22. Me muestra el promedio entero como el número 26 directo y el promedio real como el número 26.33, 33, 33, etc. Aquí cabe una pequeña aclaración que por la forma en que hicimos el programa puede pasar desapercibida, pero es bueno que la tengamos en cuenta. La división que aquí estamos planteando, suma dividido 3, de las dos formas, entera o flotante, ha funcionado correctamente porque utilicé una variable intermedia para hacer el cálculo. Pero observen que uno muy fácilmente podría eventualmente cometer algún error sin saber y por simple desconocimiento de algunas reglas que vamos a ver después en esta misma ficha. Supongamos que en lugar de utilizar la variable suma en forma directa, hubiésemos decidido hacer las divisiones como está indicado allí. En principio parecería que es lo mismo lo que estoy haciendo ahora que lo que estaba hecho recién. Y les pido que recuerden
que los resultados deberían dar 26 y 26.33. Si a ese programa lo ejecutamos así como está, y las temperaturas eran 25, 32 y 22, 25, 32 y 22, cuando ejecutemos esto y carguemos los mismos datos, 25, 32 y 22, podemos ver que el resultado que nos da no es el 26 que nos dio recién, porque claramente hemos cometido un error. Así como el programa está hecho en este momento, no está dividiendo por 3 a la suma de las 3 temperaturas, sino que por un detalle conocido como precedencia de operadores, y que vamos a ver después en esta misma ficha, se está aplicando solamente la división sobre la variable T3, como si hubiese puesto paréntesis ahí, o hubiese puesto paréntesis aquí. En la forma en que estaba escrito el programa hasta recién, lo que está haciendo realmente Python es lo que se ve allí. Suma T1 con T2, y a la suma de esas dos le suma a su vez el valor de T3 dividido 3, que no es la división que estábamos esperando. Si vamos a utilizar la división en la forma en que está especificada aquí, por razones que van a quedar más claras después, lo que realmente tendríamos que haber hecho es encerrar la suma entre paréntesis en ambos casos, y una vez hecho, entonces sí, al ejecutar el programa, ahí me sobra un paréntesis, al ejecutar el programa, Python entenderá que lo que hay que hacer es, a la suma de las 3 variables, dividirla por 3. Se dice que los paréntesis cambian la precedencia u orden de aplicación de los operadores, y el desconocimiento de este tipo de detalles es el que lleva a que muchas veces un programador inexperto cometa errores, aunque crea que está haciendo las cosas bien. Recuerden, 25, 32 y 22. Ejecutamos esto y volvemos a cargar 25, 32 y 22. Y ahora sí obtenemos los dos números 26 que estábamos esperando recién.